yo leo. Dale. Paciente de sexo femenino de 39 años, exfumadora que refiere historia de disnea de esfuerzo progresiva de varios meses de evolución, actualmente clase funcional 2-3. No palpitaciones, no dolor de tórax, no síncope. Valorado por cardiólogo, se constata en el examen físico segundo ruido aumentado en el foco pulmonar, no soplos, no latidos patológicos, ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. Presión arterial de 135/80 y el resto del examen físico normal. De la paraclínica, electrocardiograma, ritmo sinusal con ondas P pulmonares, PR 0,18 segundos y QRS con elementos de sobrecarga ventricular derecha. Alteraciones secundarias de la repolarización. Radiografía de tórax, aumento de las arterias pulmonares, silueta cardio-aorto-pericárdica dentro de límites normales. Seguí con el eco. Eco no sé qué. Transtoráxico. FEBI 60%, válvula mitral y aórtica normales. Dilatación de cavidades derechas, TAP 16 milímetros y presión arterial pulmonar sistólica de 64 milímetros de mercurio. Con plateo de hipertensión arterial pulmonar se solicita un cateterismo cardíaco derecho con test de vasorreactividad con óxido nítrico, cuyas curvas se adjuntan. 1. En base a las curvas presentadas en reposo... Okay. Antes de las preguntas, vamos a hablar un poco de la historia. De esta paciente, bueno, la hipertensión pulmonar, a medida que se va, cuando recién aparece, no produce, en general es asintomática, y a medida que se va agravando, es que comienzan a verse síntomas, ¿tá? Que pueden ser, el más característico es la disnea, que en este caso, ¿cuál es el mecanismo productor de la disnea? La difusión BQ. Un desbalance BQ, bien. ¿Por qué? Porque aumenta las presiones pulmonares y entonces no le llega sangre, porque aumenta la precarga del ventrículo derecho y llega menos sangre. Ahí está, hay una menor perfusión de los alvéolos, o sea, para el intercambio gaseoso, entonces se está ventilando áreas que no están bien perfundidas, y entonces eso lo que genera es ventilación de espacio muerto, ¿tá? O sea, un aumento del espacio muerto, ¿tá? A diferencia de la disnea en los pacientes, principalmente con afectación izquierda que tienen disnea por edema alveolar, acá el mecanismo de la disnea es otro. ¿Tá? Eso es algo que tiene que quedar claro, que no es disnea por edema. ¿Tá? Entonces, tiene esta disnea de varios meses de evolución, no tiene palpitaciones, no tiene dolor torácico y no síncope, que esos son todos elementos que se ven en la hipertensión pulmonar en forma más tardía. ¿Tá? ¿Saben qué es el síncope o por qué se produce? ¿No es por la falta de perfusión en el cerebro? Ahí está, es una pérdida de conocimiento brusca, sí. Ahí está, cae la persona. Bien. Es una pérdida de conciencia brusca, ¿tá? Con recuperación espontánea, que se produce por una disminución de la presión de perfusión cerebral transitoria, ¿tá? O por una disminución también de la llegada de sangre al cerebro. Que puede ser por muchas causas, ¿tá? Pero en este caso es por claudicación del ventrículo derecho, cuando ya hay una disfunción del ventrículo derecho, da síncope, ¿tá? Por claudicación. O sea, ya es un síntoma mucho más tardío, ¿no? Que en esta paciente no lo tiene, así que bueno, eso nos da la idea de que no está en una etapa tan avanzada de su enfermedad, ¿tá? Después en el examen físico encuentran el segundo ruido aumentado, un foco pulmonar, ¿tá? Que al igual que se ve o se puede ocultar en la hipertensión sistémica, el segundo ruido aumentado en el foco aórtico por el cierre de la válvula aórtica sometida a mayores presiones. Cuando tenemos hipertensión pulmonar, también se puede ocultar el segundo ruido aumentado en el foco pulmonar. ¿Tá? Después, bueno, no tiene soplos, no tiene latidos patológicos, que también eso es importante destacar, que podría tener un latido sagital
dilatación del ventrículo derecho, en este caso no lo tiene, o sea que es otra cosa que nos habla de que esta paciente no está en una etapa tan avanzada de su enfermedad. Sí tiene ingurgitación yugular, pero no tiene reflujo, ¿tá? O sea que los elementos de sobrecarga derecha, digamos, tampoco son tan graves. ¿Tá? Bueno, tiene esa PA y el examen físico normal. ¿Tá? Le hacen este electro y la radiografía de tórax. Que el electro entonces ve un ritmo sinusal con ondas P pulmonares. ¿Saben qué son o cómo se definen las ondas P pulmonares? Las ondas P pulmonares es cuando la onda P está aumentada principalmente en su amplitud, o sea, lo normal es que la onda P en el electro ocupe 2 cuadraditos de los chiquitos, tanto 2 de alto como 2 de largo, y cuando tienen más de 2 cuadraditos de alto, entonces son ondas P aumentadas en amplitud, que bueno, en este caso, en forma concordante con la clínica de la paciente, se traduce como ondas P pulmonares. Ven acá que se ve bien claro. A ver, voy a agrandar un poco más. Acá se ve bien claro cómo está aumentada la onda P. Acá, por ejemplo, en esta derivada también se ve. En esta también se ve que además de tener una alteración en el tamaño, la forma de esa onda P no es normal tampoco. No es una onda P simétrica. Entonces esos son elementos que nos permiten ver estas ondas P pulmonares. Después el intervalo PR de 0 a 18 segundos es normal, lo normal es menor a 20. El intervalo PR, ¿saben qué nos traduce? En caso de estar ensanchado o de estar alargado, está alargado más bien ese intervalo, ¿qué nos traduce? Si piensan en la conducción eléctrica cardíaca, ¿no? La onda P es la despolarización de las aurículas y la R es la despolarización de los ventrículos. Entonces, el intervalo entre una y otra, ¿de qué nos puede estar hablando? De que hay un retraso en la conducción, si está aumentado. Ahí está, que hay un retraso en la conducción del potencial de acción entre aurículas y ventrículos, ¿está? Lo que se conoce como un bloqueo AB, ¿está? Que después, bueno, ahí tienen bloqueo completo, incompleto, un montón de tipos, y eso ya es otra cosa, ¿está? En este caso no lo tiene, ¿está? Después el QRS con elementos de sobrecarga ventricular derecha, ¿está? Que lo que se ve acá es un QRS aumentado en amplitud, ven qué grande que es en todas estas derivadas, se ve enorme el QRS, ¿está? Se puede hacer un índice, ¿está? Porque bueno, acá salta a la vista, no es necesario calcular nada para darse cuenta, pero en los casos en que queda duda se puede hacer un índice que nos permite saber si está aumentado o no, ¿está? Y después tiene alteraciones secundarias de la repolarización. ¿En qué evaluamos la repolarización? ¿Qué onda nos traduce la repolarización? La onda T. Ahí va, la onda T. Que vieron que acá se nota más que nada acá en B1, no está nada normal esa onda T, ¿vieron lo que es? Está asimétrica, es más grande de lo normal, tiene un montón de alteraciones. Y después tenemos la placa, que nos muestra un aumento de las arterias pulmonares, silueta cardioortopericárdica dentro de los límites normales. Ven acá dentro de las alteraciones de la placa, como acá el hilio vascular, la trama ahí está mucho más aumentada, se nota claramente la arteria pulmonar, que eso en general no se ve tanto. Y después algo que no se ve en esta placa, pero que puede verse a veces, es un aumento de la trama que nos da un patrón como de árbol en brote, que es como que se ven los vasos, digamos, hasta los sectores más distales de los campos pulmonares, se llegan a ver los vasos que normalmente no se ven tan en los sectores más distales. Y después lo otro que pueden ver ahí es la rectificación del valle de la arteria pulmonar, que acá está un poquito, vieron que acá normalmente la arteria pulmonar se ven las curvas, y en este caso está un poquito rectificado, pero no tanto.
Entonces le hacen el ecocardio transtorácico que muestra una FEBI de 60%, válvula mitral y aórtica normales, se ve una dilatación de las cavidades derechas, una TAPSE de 16 milímetros, ¿se acuerdan qué era la TAPSE? El TAPSE no es el que refleja la contracción del anillo, o sea, el acercamiento del ápex y el anillo como es fibroso, no sé cuál, tipo la contracción longitudinal del ventrículo derecho. Ahí está. La TAPSE es el movimiento, digamos, del anillo valvular, o sea, de la válvula simoidea, que lo que nos permite es evaluar la contractilidad del ventrículo derecho. Nos sirve como la FEBI, la usamos para evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo, la TAPSE la usamos para el ventrículo derecho. Que lo normal es mayor, o sea, se tiene que desplazar más de 20 milímetros, en este caso se desplaza 16 milímetros, así que está un poco disminuida. Y después la presión arterial de arteria pulmonar sistólica estimada de 64 milímetros de mercurio. Entonces, acá plantean hipertensión pulmonar, pero recuerden que aunque el ecocardiograma transtorácico nos diga que estiman esta presión de arteria pulmonar, no podemos hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar hasta no tener el cateterismo. Por eso es que se pide el cateterismo derecho. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. Entonces estas son las curvas del cateterismo derecho. Acá el registro, en lugar, vieron que habíamos hablado que se iba introduciendo el catéter y midiendo las presiones. Acá lo que se hizo fue en forma inversa. Primero se introdujo el catéter y después se midió las presiones a medida que se iba retirando. Es lo mismo, solo que en distinto orden. Entonces, introdujeron el catéter, insuflaron el balón y obtuvieron esta presión capilar pulmonar, o presión de enclavada, con este registro, que no es el más lindo de los registros, pero en el que yo les mostré se veía un poco más claro, pero bueno, este es un registro real de un paciente. Entonces se ve esta presión capilar pulmonar que es de 4 milímetros de mercurio. Después retiran un poco el catéter y llegan a la presión de arteria pulmonar, que es 70 la sistólica, 20 la diastólica y 42 la media con este registro. Y después retiran más. Acá no está la curva de presión de ventrículo derecho, pero sí tenemos la aurícula derecha de 6 milímetros de mercurio con este registro. Y después acá lo que se hace es... ¿La gráfica arriba, Giselle? ¿Cómo? ¿Es un electro la gráfica arriba esa? Sí, esto es un electro. Sí. Es un electro. Que se hace en forma simultánea, se mantiene el registro electrocardiográfico al mismo tiempo que se van haciendo las medidas del catéter de Swan-Ganz. Y después se le da óxido nítrico inhalado al paciente, y se tiene este registro de la presión capilar pulmonar y la presión en arteria pulmonar. Entonces, la presión en estado basal, la presión de arteria pulmonar media es de 42 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué diagnóstico nos permite hacer eso? La hipertensión pulmonar. Ahí está, ahí podemos diagnosticar la hipertensión pulmonar. Y ahora, ¿qué otras presiones les interesa conocer o qué otras cosas les interesa conocer para definir si es precapilar o poscapilar? La presión de oclusión de la arteria pulmonar. Ahí está. ¿Y qué más? Y la de las resistencias vasculares pulmonares. Ahí está. Entonces, la presión de oclusión de arteria pulmonar, habíamos dicho, en este caso es de 4 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el punto de corte y qué te permite definir que sea de 4 milímetros de mercurio? El punto de corte es 15, ¿no? Ahí está, sí. Y te define si es hipertensión postcapilar o precapilar. Y en este caso, entonces, menor a 15. Es precapilar. Ahí está, precapilar.
Bien. Y después, la resistencia vascular periférica. ¿Dónde está? La resistencia vascular periférica la tienen que calcular. Ah. ¿La calcularon? Yo no era mi pregunta, pero si querés la calculo para. Ahí me dio 5,4. Bien, perfecto, 5,4. Y entonces, ¿qué podemos decir con eso? Que está aumentada porque es mayor a 3, ¿no? Ahí va. Así que es lo esperado, ¿no? Para la hipertensión precapilar, que era la resistencia mayor a 3. ¿Está? Bien. Entonces, esta paciente tiene un perfil precapilar, ¿está? De su hipertensión pulmonar. Vamos a ver bien entonces todos los cálculos. Vieron que para calcular la resistencia vascular periférica es que tenemos que calcular el gradiente transpulmonar. ¿Cómo calculan el gradiente transpulmonar? Es la presión arterial media menos la presión de oclusión. Bien. ¿Y cuánto dio? 38. Bien, perfecto. ¿Está? Entonces después, con el gradiente transpulmonar dividido el gasto cardíaco, es que pueden calcular la resistencia vascular periférica, que en este caso les dio 5,4, porque el gasto cardíaco era de 7, 38 dio 7, entonces da 5,4, o sea, mayor a 3, que es lo que esperábamos para una precapilar, que es lo que veníamos sospechando por los valores anteriores. Bien. Y después, ¿la resistencia pulmonar total la calcularon? Ahí me dio 6, pero utilicé el gasto, o sea, el gasto cardíaco que dice ahí después, ¿no? Sí, Que está era de perfecto. 7. Está. Está perfecto. ¿Cómo le decía a los demás qué fórmula usaste? Así ya nos ponemos todos de acuerdo, estás haciendo todos los mismos. Bien. Usé la fórmula de presión arterial media dividido gasto cardíaco. Bien, perfecto. Y después, ¿qué más pedía acá? El índice cardíaco, ¿cómo lo calcularon? Es el gasto cardíaco dividido la superficie, ¿no? Bien. 7,7 y da 4,1. Perfecto. ¿Y sabés cuál es el punto de corte? Va de 2,4 a 4. Ahí está. En general se toma como mayor a 3, que está normal. ¿Está? Así que en este caso tiene un índice cardíaco normal. Y después, el volumen de eyección sistólica, ¿cómo lo calcularon? Espera, profe, si da 4,1 el punto de corte va hasta 4, ¿no tiene un poquito elevado? No, pero en general se toma por encima de 3 está normal el índice cardíaco. Ah, está. O sea, 4 estaría normal. ¿Está? Además, lo que más nos preocuparía en este paciente es que tenga un índice cardíaco bajo. ¿Está? O sea, que estando en un estadio más terminal, digamos, de eso, o más avanzado de su enfermedad, ya tenga un ventrículo derecho dilatado, incapaz de contraerse, y que entonces haya caído el gasto cardíaco. ¿Está? Entonces, en este caso, está, igual que esté 4,1, lo tomamos como normal. ¿Y el volumen de eyección sistólica? ¿Puede ser que sea gasto cardíaco sobre frecuencia cardíaca? Bien, impecable. Despejan la vieja y querida fórmula del gasto cardíaco, de volumen de eyección sistólica por frecuencia, lo despejan y ahí pueden sacar el volumen de eyección sistólica. Entonces, ¿cuánto te dio? Me dio 0,060 litros o 60 mililitros.
A ver, ¿cuánto tomaste de gasto cardíaco y cuánto de frecuencia? Bien, el gasto 7, que era el que teníamos, y de frecuencia me fijé ahí en el electro y decía 116, ¿puede ser? Está. Sí, esa frecuencia es media no muy confiable, ¿está? Lo mejor es fijarse o sea, lo que vos hiciste está bien, pero mejor fijarse la frecuencia cardíaca acá en el del cateterismo derecho, ¿está? Porque se supone que esa frecuencia va a ser al mismo tiempo de la toma de medida de las presiones a nivel de la arteria pulmonar y todo eso, ¿está? Entonces, nos vamos a fijar acá. Que como ven acá lo que les aclara es que en este sector la velocidad del papel es 12,5 milímetros minuto, ¿tá? Y acá les aclara que es de 25 milímetros minuto. ¿Tá? Acá lo normal para un electro es de 25 milímetros minuto. ¿Tá? Entonces vamos a usar este registro para calcularlo. ¿Tá? Y conocen, para el cálculo de la frecuencia cardíaca en un electro, ¿conocen la regla que se utiliza habitualmente? ¿Cómo? No. Si conocen alguna regla para calcular la frecuencia cardíaca en un electro. Que tomás un QRS que caiga en una línea, y vas contando por raya, tipo 300, 150, 100. Ahí está, perfecto. Entonces acá, si vamos contando, por ejemplo, tomamos este QRS que cae en la línea, ¿tá? Hay otras formas de calcular, pero esta es una muy fácil y rápida, ¿tá? Siempre y cuando el ritmo sea regular. Entonces, la primera rayita sería 300, la segunda 150, la otra 100 y esta 75. ¿Tá? Acá que está entre medio, más o menos podemos asumir, cuando cae entre medio de una y otra, se asume que es 90 la frecuencia cardíaca. ¿Tá? Entonces, si la calculamos de ahí, sería, para el cálculo del gasto cardíaco, son 7 litros, ¿tá? O 700 mililitros, ¿tá? Que queda mejor pasarlo a mililitros. Entonces, 700 dije, no, 7000, perdón. 7 litros o 7000 mililitros, dividido 90, que es la frecuencia, y ahí me dio 77 mililitros, que sería el volumen de eyección sistólico. ¿Tá? Y una vez calculado el volumen de eyección sistólico, podemos calcular la capacitancia. ¿Cómo la calculamos? El volumen de eyección sistólica sobre la presión de la arteria pulmonar. Sobre la presión del pulso de la arteria pulmonar. ¿Tá? Entonces, el volumen de eyección sistólica ya lo calculamos, nos dio 77, y la presión del pulso, ¿cómo la calculan? Ahí no sería 70 menos 20. Bien, es la sistólica menos la diastólica. ¿Tá? Claro. Tanto en pulmonar como también en circulación sistémica, siempre presión del pulso es sistólica menos diastólica. Entonces da 50, y 77 dividido 50. 1,5 puede ser. Ahí está, perfecto. Eso es lo que dio la capacitancia. Que está disminuida, ¿está? Porque en general lo normal es alrededor de 5 mililitros. Esto dan mililitros por el gasto sobre milímetros de mercurio. ¿Está? Lo normal es en torno a 5 mililitros por milímetro de mercurio. ¿Está? Así que en este caso está disminuida la capacitancia. ¿Y qué es la capacitancia? ¿Qué nos dice? Es la capacidad que tiene un vaso de cambiar el volumen por un cambio de presión, alterar el volumen por un cambio de presión. Ahí está, es la capacidad como de deformación del vaso, ¿tá? Es lo mismo que a nivel pulmonar la complacencia del pulmón, ¿tá? Que en los pulmones hablamos de complacencia, en las arterias hablamos de capacitancia, y es el mismo concepto. Es la capacidad de deformación de esa arteria, ¿tá? Entonces en este caso está disminuida. Y es razonable, es coherente con lo que venimos hablando en un paciente con hipertensión pulmonar. Sí. Sí, porque más que está, en este caso la resistencia está aumentada también, ¿no? Ahí está, están aumentadas las resistencias, va a estar disminuida la capacitancia porque van a estar las paredes de esas arterias, van a estar más rígidas,
¿tá? Entonces va a disminuir la capacidad de deformación de esas arterias. ¿Tá? Perfecto. Bien, entonces ya dijimos que tiene hipertensión pulmonar, que es precapilar, y en este caso, ¿de a qué grupo les parece que puede pertenecer esta señora? ¿El grupo 1? Sí, probablemente sea grupo 1, ¿no? Porque no tiene otras alteraciones, digamos, o sea, de los grupos que podíamos sospechar en el perfil de hipertensión pulmonar precapilar, que eran el 1, el 3, el 4 y el 5, no tiene elementos, no tiene historia de haber tenido un TEP, ¿tá? No tiene enfermedad respiratoria crónica, ¿tá? Y bueno, nos queda como el 5, que sería la miscelánea o la que es la sumatoria de varias posibles causas, pero ella aparentemente no tiene muchas causas posibles de hipertensión pulmonar, así que nos quedaríamos con la 1, ¿no? Que ahí tendríamos que buscar si es algo genético, si tiene alguna colagenopatía o alguna enfermedad que le esté produciendo esta hipertensión pulmonar. ¿Tá? Una paciente joven que era previamente sana, es lo que podemos plantear. ¿Tá? Bien de bien. Pregunta 2. ¿En qué fase de la enfermedad se encuentra la paciente? ¿Qué les parece? Puede ser que se encuentre en la compensada, por más que tenga la disnea, pero como es, más bien la disnea se toma de clase 3 y 4, y aparte el gasto cardíaco está normal. Estoy de acuerdo que tiene, en realidad ya como que estaría ahí en una etapa medio de transición entre lo que es una etapa adaptativa y maladaptativa, ¿no? Porque en realidad, si bien tiene el TAPS un poco disminuido, tiene un gasto cardíaco conservado, ¿tá? La disnea está ahí en clase funcional 2-3, no ha tenido síncope, no ha tenido angor, que son los elementos que hablábamos que son de gravedad. Entonces, si bien tiene esa disnea, podemos ponerla ahí como en una transición entre una y otra etapa. ¿Tá? Le voy a mostrar este gráfico que muestra lo que es la evolución de la hipertensión pulmonar. ¿Tá? Entonces acá pueden ver la etapa presintomática o compensada, ¿tá? La sintomática o descompensada, y después la declinante o descompensada, que es la etapa más tardía de la enfermedad. Entonces, al principio el gasto cardíaco está normal, ¿tá? Y después a medida que va evolucionando la enfermedad empieza a caer porque ese ventrículo derecho empieza a fallar. ¿Tá? Después la capacitancia también empieza a caer. Esperen que toque algo. Ahí. Las resistencias van a ir aumentando progresivamente, la presión en arteria pulmonar va aumentando progresivamente hasta que llega un punto en que colapsa y empieza a caer, ¿tá? Ya en la etapa final de la enfermedad, y la presión en aurícula derecha inicialmente se mantiene normal, pero después comienza a aumentar progresivamente por difusión retrógrada de las presiones, ¿no? Al estar aumentada la presión en ventrículo derecho, eventualmente también pasa a aumentar en aurícula derecha. ¿Tá? Entonces esto es la evolución natural de la enfermedad. Y esta paciente la estaríamos poniendo como en este sector más o menos, ¿no? En la que tiene un gasto cardíaco conservado, pero ya está disminuyendo la capacitancia, las resistencias y la presión arterial están aumentando, le está dando síntomas, ¿tá? Entonces estaría más o menos por este sector ella. Bien. Y de la pregunta 3, miren que les comparto. Acá, pregunta 3. Sabiendo que el gasto cardíaco no disminuyó, analice la respuesta con la distilación de 80 ppm de óxido nítrico. ¿Cómo resulta el test de vasoreactividad aguda y qué valor terapéutico y pronóstico representa? Bueno, ¿qué es el test de vasoreactividad aguda? Puede ser que es un test que
cuando le están haciendo el cateterismo, le ponen vasodilatadores pulmonares y ahí ven no sé, por lo que yo entendí, veía más o menos si responde es por un aumento del tono del músculo que se da esa hipertensión pulmonar, y si no responde puede ser por otro mecanismo. No sé. Ahí está. Está bien, va por ahí. ¿Tá? Primero, entonces, cuando se hace el cateterismo, primero se toman las medidas de las presiones en la situación basal, sin darle nada, y después se le da al paciente óxido nítrico, que en general se ha inhalado. Se puede hacer con otros fármacos, pero en general se utiliza el óxido nítrico, que es un vasodilatador. Entonces se ve si tiene respuesta a la estilación de óxido nítrico, tomando nuevamente todas las medidas, ¿tá? Y para decir que el test de vasorreactividad es positivo, tiene que haber una disminución de la presión de arteria pulmonar media mayor de 10 milímetros de mercurio, ¿tá? Y a su vez, esta presión luego de la estilación del óxido nítrico tiene que quedar menor a 40 milímetros de mercurio, ¿tá? Siempre y cuando todo esto se haga con un gasto, esté siempre bajo un gasto cardíaco mantenido, ¿tá? O sea, que no haya una disminución del gasto cardíaco. Entonces acá podemos ver que tenía en la situación basal una presión de arteria pulmonar media de 42 milímetros de mercurio, y después de darle óxido nítrico es de 31. O sea que bajó más de 10 milímetros de mercurio, ¿tá? Y quedó menor a 40. ¿tá? Y por lo que decía en la pregunta, asumimos que que el gasto cardíaco no disminuyó. ¿tá? O sea que podemos decir que este test es positivo. Bien, ¿y para qué nos sirve decir que este test es positivo? Para el tratamiento. Para clasificar a los pacientes y ver cuáles se van a beneficiar del tratamiento con calcio antagonista. Ahí está, perfecto. ¿tá? Nos permite ver cuáles se benefician del tratamiento con calcio antagonistas, que es un tratamiento que cuando se hace son fármacos que se dan a dosis muy altas, ¿tá? Que después también van a generar otros síntomas secundarios, porque como son vasodilatadores, también no solo van a afectar a las arterias pulmonares, sino también van a generar una vasodilatación sistémica, ¿tá? Que pueden generar hipotensión, ¿tá? Más si el paciente no es hipertenso previamente, le va a dar hipotensión, les puede dar también edemas de miembros inferiores, ¿tá? Entonces, vemos qué pacientes pueden ser se pueden beneficiar de este tratamiento para no dárselo a quienes no van a tener beneficios y además van a tener todos esos efectos secundarios. ¿Y qué pacientes saben qué pacientes con hipertensión pulmonar tienen indicación de hacer el test de vasorreactividad aguda? Porque a todos no se les hace. Pacientes con hipertensión pulmonar que tienen que son del grupo 1 y tienen hipertensión pulmonar idiopática o heredada o asociada a tóxicos. Ahí va, perfecto. Son esos tres grupos. ¿tá? Los que tienen idiopática heredada o asociadas a drogas o tóxicos son los que se le hace el test de vasorreactividad. ¿tá? Que después también hay que reevaluarlos 6 meses después, en general, o sea, si es el test de vasorreactividad positivo, se comienza el tratamiento con calcio antagonistas, y 6 meses después se reevalúan estos pacientes para ver si siguen teniendo el test positivo, ¿tá? Porque es frecuente que muchas veces los pacientes inicialmente tengan un test positivo, o sea, que respondan al óxido nítrico, y que después en la evolución dejen de responder, entonces ahí dejarían de beneficiarse del tratamiento. Por eso siempre hay que seguir controlando que esos pacientes sigan teniendo respuesta al óxido nítrico. ¿Tá? ¿Alguna duda? Para el control a los 6 meses, ¿es también con otro cateterismo? Sí, se hace otro cateterismo y otro test de vasorreactividad y se ve si sigue respondiendo. O sea, siempre cada 6 meses. Y bueno, inicialmente sí se hace cada 6 meses, después en la evolución, si ya se hicieron varios controles y el paciente siempre sigue respondiendo a los calcioantagonistas, se pueden espaciar más. Eso se va viendo en cada paciente, no hay tipo algo como una frecuencia establecida, eso se va viendo según cada uno. Ok. ¿Alguna otra duda? No, yo no. Vi que subiste el libro que dijiste que nos ibas a pasar. Muchas gracias. Dale, de nada.
Bueno, igual no crean que ya terminamos, porque se acuerdan que nos quedó de la clase pasada la segunda historia de insuficiencia cardíaca crónica. Se quieren matar. No, pero ahora que hablamos de hipertensión pulmonar, que era lo que les estaba complicando de esa historia la clase pasada, van a ver que ahora la sacan de taquito. Bueno, dale. ¿Tá? De la segunda historia hacemos un pequeño resumen, ¿tá? Que era una paciente de 53 años con varios factores de riesgo cardiovascular, que tiene una historia de disnea de esfuerzo, clase funcional 2, ¿tá? Sin otros tipos de disnea, tiene una fibrilación auricular de larga data y consulta por un dolor precordial atípico, sin vinculación con el esfuerzo, con elementos de falla cardíaca, ¿tá? Que tenía estertores crepitantes vivasales y edema de miembros inferiores, y al electrocardiograma le ven que tiene la fibrilación auricular con una frecuencia de 80 ciclos por minuto, sin otras alteraciones. Tenía troponinas estables, positivas, ¿tá? O sea que nos descartaba, al decir que es estable, nos descarta un síndrome coronario agudo, ¿tá? Y se realiza el tratamiento antiaginoso y deplectivo, con lo que mejora. Le hacen el electrotranstorácico, donde se ve una hipertrofia severa del ventrículo izquierdo y una FEBI del 55%, o sea que está conservada, ¿tá? Con un patrón de llenado del ventrículo izquierdo restrictivo, ¿tá? Disfunción diastólica severa, aurícula izquierda severamente dilatada, y ventrículo derecho moderadamente dilatado e hipertrófico con disfunción sistólica, dado por una TAPSE de 14 milímetros de mercurio, y una insuficiencia mitral leve a moderada central con dilatación del anillo, e insuficiencia tricuspidia moderada que permite estimar una presión de arteria pulmonar sistólica de 50 milímetros de mercurio, y también tiene una aurícula derecha dilatada. ¿Tá? Entonces, se otorga el alta, y con esta presión de arteria pulmonar sistólica es que se pide cateterismo izquierdo y derecho. ¿Tá? Entonces, de acá, del cateterismo derecho, lo que tenemos es una presión de arteria pulmonar sistólica de 73, una diastólica de 34 y una media de 50. O sea que, ¿qué diagnóstico podemos hacer acá? Hipertensión pulmonar. Bien, entonces ahora, con la presión de oclusión de la arteria pulmonar, vamos a definir si es precapilar o postcapilar o ambas. Y en este caso nos da 35. Así que, ¿qué nos orienta eso? Postcapilar. Postcapilar, bien. Y después lo otro que vamos a hacer es calcular las resistencias, que acá ya nos da las resistencias calculadas, y es de 3,8 unidades Wood. Así que mayor a 3, ¿qué nos hablaba? Combinado con lo anterior. ¿Qué combinaba? Ahí está, que tiene pre y postcapilar. ¿Está? La hipertensión pulmonar de este paciente. Bien. Después, ¿qué más pedí acá? Los signos y síntomas ya lo habíamos hablado la clase pasada. ¿Está? En este caso, entonces, tenemos una insuficiencia cardíaca que es crónica, descompensada, que afecta a ambos ventrículos. ¿Está? Y bueno, y está asociada a esta hipertensión pulmonar. ¿Está? ¿Qué más? De las preguntas que decía. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que participaron en el fenotipo de la insuficiencia cardíaca de la paciente, y qué diferencias existen con la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida anteriormente discutida? O sea, la de la otra historia, ¿qué diferencias tiene? No me acuerdo de la otra historia, la verdad. Bueno, entonces, sin compararla con la otra igual. En este caso, ¿cómo está el ventrículo izquierdo? ¿En qué etapa está? Tiene hipertrofia severa del ventrículo izquierdo, o sea que está al principio, no sé cómo explicarme. Antes de que se dilate.
Ahí está, es un ventrículo izquierdo hipertrofiado, pero todavía no está dilatado. ¿Está? La función diastólica, entonces, ¿cómo está? Del ventrículo izquierdo. Comprometida, ¿no? Ahí está, siempre que hay hipertrofia, la función diastólica, que es la relajación del músculo, va a estar alterada. ¿Está? Porque ese músculo va a estar hipertrofiado, va a estar duro y no se va a poder relajar adecuadamente. ¿Está? Y la función sistólica, ¿cómo está? La FEBI está normal, ¿lo dijimos? Ahí Así que está, es una FEBI conservada, así que la función sistólica, en está este bien por caso, ahora. está conservada. Ahí está. ¿Y por qué está hipertrofiado este ventrículo izquierdo? ¿Por qué se producía la hipertrofia? ¿Se acuerdan? O sea, se producía tipo la hipertrofia anómala, que no es como la hipertrofia fisiológica de un deportista, por ejemplo, porque había tipo señales intracelulares que promovían eso. Ahí está. ¿Pero en respuesta a qué? ¿Por qué se producen todas esas señales y todo? ¿Puede ser por un aumento de la poscarga? Ahí está, por un aumento de la poscarga. ¿Y por qué en este caso esta paciente? ¿Por la hipertensión arterial? Ahí está, porque es una hipertensa sin tratamiento. ¿Está? Entonces eso le va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y ahí se van a desarrollar varios mecanismos que ya hablamos en la clase pasada, el mecanismo de Frank-Starling, el efecto ANREP. También los sistemas neuromorales se van a activar las citoquinas proinflamatorias. Entonces todo eso va a llevar a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que le va a dar una disfunción diastólica, pero que todavía en este caso tiene una función sistólica conservada. ¿Está? Bien. Después de la hipertensión pulmonar ya hablamos. ¿Y cómo se explica la presencia de hipertensión pulmonar entonces? ¿En qué grupo le pondrían a esta paciente? En el grupo 2, Ahí está, es un grupo 2, o sea, asociada a cardiopatía izquierda. ¿Y por qué se produce la hipertensión pulmonar? porque hay un aumento retrógrado de las presiones que va hacia la aurícula izquierda y que va hacia las venas pulmonares, y eso genera, es un aumento de la presión. Ahí está. Inicialmente, ese aumento de la presión en forma retrógrada genera cambios, alteraciones a nivel del endotelio de los vasos pulmonares, que es lo que llevan a que esa hipertensión pulmonar, inicialmente generada por el aumento retrógrado de las presiones, también se mantenga en el tiempo y también comienza a tener a largo plazo mecanismos también propios de la vasculatura pulmonar, más allá del aumento retrógrado pasivo, digamos, de la presión. ¿Está? ¿Y qué mecanismos participan del dolor precordial y el aumento de las troponinas en esta paciente? Tiene una coronariografía normal, ¿no? No tiene ninguna lesión obstructiva, por lo menos en las arterias coronarias. Así que un YAM no tiene. ¿Por qué puede tener elevadas las troponinas? Y dolor. En la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿se acuerdan que habíamos hablado que hay un aumento del tamaño de los miocitos que tienen unas mayores demandas metabólicas, ¿tá? Pero que a su vez los vasos coronarios no aumentan, digamos, la vascularización? Por la isquemia, por la necrosis, que sea por eso, porque tipo aumenta las demandas pero no alcanza el flujo. Ahí está. No hay un aumento del flujo sanguíneo coronario que pueda satisfacer esas demandas aumentadas por ese miocardio hipertrofiado, ¿tá? Entonces por eso
es que el paciente tiene dolor precordial y aumenta troponinas, pero en forma estable, porque esto es algo crónico, no es una isquemia aguda, sino que tienen isquemia, principalmente se acuerdan que en estos casos es subendocárdica, porque habíamos hablado que las arterias coronarias perfunden de subepicardio a subendocardio, entonces la zona del subendocardio es la zona más distal, ¿tá? Donde va a llegar menor perfusión, y por ese motivo va a ser el sector que va a sufrir más la isquemia. ¿Alguna duda de esto? La clase pasada creo que lo que más les había complicado de esta historia era entender toda la parte de la hipertensión pulmonar. Vieron que ahora que lo vimos bien, era una chotada. Y lo hicimos en 5 minutos. Sí. Estos pacientes, hasta cuando progresa la insuficiencia cardíaca, ahí pierden el dolor. ¿Cómo? Cuando progresa la insuficiencia cardíaca y se dilata el corazón, ahí pierden el dolor. Y bueno, igual puede seguir teniendo dolor precordial así, o sea, episodios como tiene ahora de dolor precordial puede seguir teniendo igual, porque o sea, ese mismo miocardio que antes estaba hipertrofiado se va a dilatar, pero no quiere decir que ahí mejore la perfusión, va a seguir estando mal perfundido, va a seguir teniendo sectores de fibrosis, ¿tá? Y eso no va a permitir una buena irrigación, entonces puede que también lo sigan teniendo cuando se dilata. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda de esto, de hipertensión pulmonar? Yo no, por ahora. Bueno, cualquier cosa, saben que en el EDMO me preguntan, te doy las órdenes por cualquier duda que les surja, y bueno, la clase que viene no sé qué tema es, pero sea cual sea, les voy a decir que estudien. ¿Ah? Así que nos vemos el martes que viene. Bueno, Dale, dale, nos vemos el martes que viene. gracias, Giselle. Chao, Gracias, gracias. chao. Chao. Ah.